La fotografía captura un instante de quietud engañosa. A primera vista, la imagen parece mostrar simplemente la inmensidad vacía de las gradas del Estadio Azteca, un océano de concreto gris y butacas descoloridas bajo la luz cruda y lechosa de la madrugada. No hay jugadores celebrando goles. No hay multitudes rugiendo con la pasión de 100,000 gargantas, ni banderas ondeando al viento. Solo hay silencio, ese tipo de silencio pesado y reverente, que sigue a una tormenta eléctrica. Pero si uno acerca la mirada, si uno ignora la majestuosidad de la arquitectura para centrarse en la esquina inferior derecha, allí, casi desenfocado, hay una figura humana. Es un hombre pequeño, encorvado, con un uniforme azul desgastado que le queda grande, sosteniendo una escoba de paja como si fuera un cetro real. Su nombre era Jacinto, y aunque la historia oficial del fútbol nunca registró su existencia, él conocía los secretos que el coloso de Santa Úrsula guardaba en sus entrañas de hormigón. Jacinto no era un espectador, era el guardián de los ecos, el hombre encargado de limpiar los restos de la euforia ajena cuando las luces se apagaban. Esta imagen, tomada en el otoño de 1968, es nuestra puerta de entrada a un misterio que permaneció oculto durante décadas, bajo el asiento número 10 de la sección más olvidada del estadio. Pero antes de descender con Jacinto a las profundidades de este relato, antes de retirar el polvo de la historia para revelar la verdad, te invito a que te unas a nuestra comunidad de exploradores del pasado. Si valoras estas historias que rescatan a los héroes invisibles del olvido, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir revelando lo que el tiempo ha intentado borrar. Ahora, volvamos a esa noche fría en la Ciudad de México, donde el destino de un hombre humilde estaba a punto de chocar con el legado oculto de un arquitecto visionario. Jacinto llevaba trabajando en el Azteca desde antes de que se secara el cemento de los cimientos. Había visto cómo se alzaba el monstruo, costilla a costilla, devorando toneladas de acero y roca volcánica. Para él, el estadio no era una estructura inerte, era una bestia viva que respiraba, que sudaba, y que a veces sangraba. Aquella noche en particular el trabajo había sido brutal. Se había jugado un clásico, uno de esos partidos que dividen a las familias y paralizan la ciudad. Las gradas eran un campo de batalla sembrado de vasos de cartón aplastados, periódicos hechos añicos por la frustración y cáscaras de semillas que crujían como insectos muertos bajo sus botas. El resto del equipo de limpieza se movía rápido, ansioso por terminar el turno y regresar a casa, a la calidez de sus camas, lejos del frío que se colaba por los vomitorios abiertos del estadio. Pero Jacinto no tenía prisa, nunca la tenía. Su vida fuera de aquellos muros era solitaria, un apartamento pequeño en Coyoacán donde el silencio no tenía la misma nobleza que en el estadio. Mientras barría la fila J de la sección norte, Jacinto sentía la vibración residual en el suelo. Decía que el concreto tenía memoria, que retenía los gritos de gol durante horas después del pitido final. Su rutina era metódica, casi litúrgica. Barría de izquierda a derecha, empujando la basura hacia los pasillos centrales. Sus manos, callosas y marcadas por años de fricción con la madera y el detergente, se movían con una precisión automática. Sin embargo, algo interrumpió su trance esa madrugada. Al llegar al asiento número 10, su escoba se enganchó. No era algo inusual. Las butacas a menudo se aflojaban con los saltos de los hinchas o el vandalismo ocasional. Jacinto suspiró, el vapor de su aliento formando una nube efímera en el aire gélido, y se agachó para liberar las cerdas de la escoba. Fue entonces cuando lo notó. El asiento 10 no estaba simplemente flojo, estaba desencajado de una manera antinatural. La mayoría de las averías en el estadio eran producto de la violencia o el desgaste, tornillos arrancados, o plástico partido. Pero esto era diferente. La base metálica del asiento parecía haber sido manipulada con cuidado, como si alguien hubiera querido crear un acceso, no destruirlo. La curiosidad, ese instinto que a menudo es un lujo peligroso para los hombres de su clase, se apoderó de él. Jacinto miró a su alrededor. El estadio estaba desierto. Sus compañeros eran puntos lejanos en el lado opuesto del campo, bajo la luz de los reflectores de servicio. Estaba solo en su rincón del mundo. Se arrodilló, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones provocado por la humedad. Con sus dedos gruesos, tanteó la base del asiento. El metal estaba frío.
helado al tacto. Descubrió que los pernos que anclaban la silla al concreto no eran pernos reales, sino cabezas falsas que ocultaban un mecanismo de deslizamiento. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un tamborileo sordo contra sus costillas. ¿Qué clase de secreto requería tal ingeniería en una simple butaca de grada? ¿Drogas? ¿Dinero de apuestas ilegales? Había oído rumores, por supuesto. El estadio era un lugar de poder, y donde hay poder, hay sombras, pero el mecanismo parecía antiguo, oxidado por el tiempo, no algo utilizado para transacciones recientes. Con un esfuerzo considerable, Jacinto empujó la base del asiento hacia atrás. El metal chirrió, un sonido agudo que resonó como un disparo en la inmensidad vacía, haciéndole detenerse en seco y mirar frenéticamente a su alrededor. Nadie apareció, el eco murió, y el silencio volvió a asentarse, más pesado que antes. Volvió a empujar. Esta vez, la placa cedió, revelando una cavidad rectangular perfectamente cincelada en el hormigón, un espacio negativo que no figuraba en ningún plano de mantenimiento que él hubiera visto jamás. Dentro de ese hueco oscuro, envuelto en una tela de hule negra, que parecía piel de serpiente bajo la penumbra, había un objeto. Jacinto extrajo el paquete con reverencia. Pesaba más de lo que aparentaba. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la repentina certeza de que estaba violando un santuario. Desató el cordel podrido que mantenía el hule en su lugar. La tela cayó, revelando una caja de metal, una especie de cofre de seguridad portátil, del tipo que usaban los ingenieros de campo en la década de los 60. En la tapa, grabado con un punzón sobre el acero, había un nombre que Jacinto reconoció vagamente, no como una celebridad del fútbol, sino como un susurro en las leyendas de la construcción del estadio. Valeriano Rossi. Valeriano Rossi. El nombre evocaba historias de genialidad y locura. Se decía que había sido uno de los arquitectos estructurales más brillantes traídos desde Italia para colaborar en el proyecto del Azteca, un hombre obsesionado con la perfección y la resistencia sísmica, pero que había desaparecido misteriosamente meses antes de la inauguración oficial en 1966. La versión oficial decía que había regresado a Europa, enfermo y cansado. Los rumores entre los obreros más viejos, aquellos con los que Jacinto compartía café y pan dulce en las mañanas frías, eran más oscuros. Hablaban de un hombre que había visto algo en los cálculos, algo que lo aterrorizó, o tal vez algo que quiso ocultar. Jacinto acarició la caja fría. No había candado, solo un pestillo simple que el tiempo había sellado con óxido. Sacó su navaja de bolsillo, una herramienta humilde que usaba para cortar fruta, e insertó la hoja en la ranura. Hizo palanca. El metal protestó, pero finalmente cedió con un chasquido seco. Jacinto abrió la tapa lentamente, como si temiera liberar un fantasma atrapado allí dentro. Lo que encontró no eran billetes, ni joyas, ni contrabando. Eran papeles, cuadernos de campo con tapas de cuero, planos doblados meticulosamente y una serie de fotografías en blanco y negro, similares a la que ahora nosotros observamos, pero tomadas desde ángulos imposibles, desde las vigas más altas y los túneles más profundos aún en construcción. El olor a papel viejo y moho le golpeó el rostro. Tomó el primer cuaderno. La caligrafía era apretada, nerviosa, escrita con una tinta que había comenzado a tornarse sepia. Jacinto, que leía con dificultad pero con tenacidad, acercó el papel a sus ojos, entrecerrándolos bajo la pobre iluminación. La primera entrada estaba fechada el 12 de marzo de 1963. El suelo habla, rezaba la primera línea. La lava bajo nosotros no está dormida, solo espera. Y lo que me han pedido que construya aquí no es solo un estadio, es una trampa. O tal vez un altar. No puedo permitir que ignoren la falla en el sector sur. Si el hormigón se vierte como ellos quieren, la resonancia matará a miles. Jacinto sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Estaba sentado sobre el sector sur. El cuaderno continuaba, página tras página de cálculos frenéticos, diagramas de cargas y fuerzas, y nombres de funcionarios y empresarios tachados con rabia. Pero lo que más inquietó a Jacinto fue un diagrama doblado al final del cuaderno. Era un plano de la sección donde él se encontraba ahora mismo. Había una línea roja dibujada a mano que atravesaba las gradas, convergiendo exactamente bajo el asiento número 10, donde había encontrado la caja, y junto al punto marcado, una nota escrita en mayúsculas, casi gritando desde el papel: la llave maestra, el núcleo de la resonancia. Si ellos no escuchan, yo dejaré la verdad aquí para quien tenga ojos para ver. Jacinto levantó la vista del cuaderno y miró la vastedad del estadio.
De repente, el coloso no parecía una maravilla de la ingeniería moderna, parecía una bestia herida, construida sobre una mentira geológica, y él, un simple limpiador invisible para el mundo, acababa de encontrar el diagnóstico de su enfermedad mortal. El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros encorvados. Valeriano Rossi había dejado ese mensaje para el futuro, y el futuro era él. Pero, ¿qué podía hacer un hombre que barría basura contra los gigantes que habían construido aquel templo? Un sonido metálico resonó lejos, cerca de la entrada del túnel de Maratón. Pasos pesados, de botas con suela dura, no el calzado suave de sus compañeros de limpieza. Jacinto apagó instintivamente la pequeña linterna que llevaba en el cinturón, sumiéndose en la penumbra. Apretó la caja contra su pecho, sintiendo el latido de su propio corazón retumbar contra el metal frío. Alguien más estaba en el estadio, y por la cadencia de la marcha, militar y decidida, supo que no venían a ver un partido. Venían buscando lo que él acababa de encontrar. El secreto del arquitecto ya no estaba seguro bajo el asiento 10, y la vida de Jacinto, el limpiador invisible, acababa de dejar de ser insignificante para volverse peligrosamente valiosa. El sonido de las botas contra el hormigón era un metrónomo de fatalidad que se acercaba inexorablemente. Jacinto, un hombre cuya existencia se definía por pasar desapercibido, se fundió con las sombras como si fuera una mancha de humedad, más en la inmensa estructura del Azteca. No corrió. Correr habría sido un error de novato. El eco en un estadio vacío es un traidor que amplifica el pánico y delata la posición. En su lugar, Jacinto se deslizó, reptando bajo la fila de butacas con la agilidad dolorosa de un animal acorralado. Apretó la caja metálica de Valeriano Rossi contra su pecho, envolviéndola con su propia chamarra de trabajo para amortiguar cualquier roce accidental contra el metal de los asientos. Su corazón, ese tambor frenético que amenazaba con romperle las costillas, era el único sonido que sus oídos podían registrar, aunque sabía que los intrusos estaban ya a menos de 20 metros. Desde su escondite, agazapado en la oscuridad bajo la fila H, vio los haces de luz. Eran linternas potentes, blancas y quirúrgicas, que cortaban la bruma nocturna buscando una presa. No eran guardias de seguridad del estadio. Jacinto conocía a los guardias, hombres cansados y mal pagados que pasaban las rondas durmiendo en las casetas o escuchando la radio. Estos hombres se movían con una precisión depredadora. Eran 3. Vestían abrigos largos y sombreros que ocultaban sus rostros, siluetas recortadas contra la luz lejana de la ciudad, que se colaba por la apertura superior del estadio. Jacinto contuvo la respiración, hasta que sus pulmones ardieron, cerrando los ojos para convertirse en piedra, en basura, en nada. Los pasos se detuvieron exactamente frente al asiento número 10 de la fila J. No hubo titubeos, ni búsqueda aleatoria. Sabían dónde buscar. Eso fue lo que heló la sangre de Jacinto más que el aire de la madrugada. La certeza de que el secreto había sido cronometrado. Alguien sabía que la caja estaba allí, y por alguna razón, habían decidido venir a buscarla esa noche precisa. 40 años después de que Rossi desapareciera, escuchó el chirrido del metal, el mismo sonido que él había provocado minutos antes, seguido de un golpe seco de frustración. Una voz, grave y rasposa como lija sobre madera, rompió el silencio. «Está vacío», dijo el hombre con un tono que no denotaba sorpresa, sino una ira fría y contenida. «La cavidad está expuesta. Alguien se nos adelantó». «Imposible», respondió otro, con una voz más joven y nerviosa. El perímetro estaba sellado. Nadie sabía de la bitácora, excepto el licenciado. «Mira el suelo», ordenó el primero. Jacinto abrió un ojo, arriesgándose a mirar a través de la rendija entre 2 asientos. Uno de los hombres se había arrodillado y pasaba un dedo enguantado por el concreto alrededor del asiento 10. Levantó el dedo hacia la luz de su linterna. Polvo, pero no el polvo acumulado de años, sino el rastro fresco de una perturbación reciente. «Barrido», murmuró el hombre. «Alguien estuvo limpiando aquí. Reciente, muy reciente». «¿El equipo de mantenimiento?», preguntó el joven. «Encuéntralos», sentenció la voz rasposa. «A todos. No pueden haber salido del complejo todavía. Quiero esa caja, y quiero al infeliz que la tiene antes de que amanezca. Cierren las salidas del sector sur». La orden cayó como una sentencia de muerte. Jacinto sintió que el estadio, su santuario, se cerraba sobre él como una mandíbula gigante. Sabía que tenía minutos,
tal vez segundos antes de que comenzaran a barrer la zona, fila por fila, pero Jacinto tenía una ventaja que esos hombres de trajes caros y armas ocultas no poseían. Él conocía las entrañas de la bestia. Ellos conocía el azteca de los planos y los palcos VIP. Jacinto conocía el azteca de las ratas, de los túneles de servicio olvidados, y de los conductos de ventilación que nunca aparecían en los mapas turísticos. Esperó a que se alejaran unos metros, discutiendo por radio en un código numérico incomprensible, y entonces se movió, no hacia las salidas principales, donde seguramente lo esperarían, sino hacia abajo. Se deslizó hacia uno de los vomitorios de servicio, una puerta estrecha y sin señalizar que usaban para sacar las bolsas de basura pesadas. La puerta estaba oxidada, pero Jacinto sabía exactamente dónde golpear y cómo empujar para que se abriera sin chirriar. Se coló en la oscuridad del túnel, un pasillo angosto que olía a humedad rancia y a la historia podrida de miles de partidos pasados. El descenso fue una pesadilla de sombras y ecos. Cada vez que escuchaba un ruido lejano, se pegaba a la pared, abrazando la caja de Rossi como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Quién era él, licenciado, y por qué unos documentos de un arquitecto desaparecido valían la vida de un hombre humilde? Jacinto no era un héroe de película, era un hombre que contaba los centavos para comprar tortillas, un hombre cuyas rodillas le dolían con la lluvia, pero en ese momento, impulsado por un instinto de supervivencia primario, se movía con la determinación de un espía. Llegó al nivel del subsuelo, donde las tuberías rugían como las venas de un titán. Allí, en la zona de carga, encontró su vía de escape, un camión de recolección de residuos que estaba a punto de salir. El conductor, un viejo conocido llamado Don Elías, estaba en la cabina revisando unos papeles, con el motor en marcha. Jacinto no podía arriesgarse a pedir ayuda y poner en peligro a Elías. Aprovechó el punto ciego del espejo retrovisor y con un esfuerzo supremo que le desgarró un músculo del hombro, se izó a la parte trasera del camión, ocultándose entre montañas de bolsas negras llenas de vasos y confeti sucio. El camión arrancó con una sacudida. Jacinto se enterró en la basura, soportando el hedor nauseabundo, mientras el vehículo pasaba por los controles de seguridad. Escuchó voces, preguntas rápidas de los guardias en la puerta, pero el camión no se detuvo. Cuando finalmente salieron a la calzada de Tlalpan y el aire fresco de la ciudad golpeó su rostro, Jacinto se permitió exhalar. Esperó a que el camión redujera la velocidad en un semáforo, varias cuadras lejos del estadio, y saltó. Cayó mal, rodando sobre el asfalto duro, raspándose las palmas y las rodillas, pero la caja seguía intacta bajo su chaqueta. Caminó durante una hora, evitando las avenidas principales, moviéndose por callejones y calles secundarias hasta llegar a su pequeño departamento en Coyoacán. Era un cuarto de azotea, humilde y frío, pero con una cerradura que él mismo había reforzado. Entró, cerró la puerta con 3 vueltas de llave y arrastró una silla vieja bajo el pomo para trabarla. Solo entonces, con las manos temblorosas y sucias de hollín, se derrumbó sobre su catre. Encendió una pequeña lámpara de mesa, cuidando de que la luz no se filtrara demasiado hacia la calle. Puso la caja sobre la mesa de formica, junto a una taza de café rancio de la mañana anterior. Ahora, en la seguridad relativa de su hogar, el miedo comenzó a transformarse en una curiosidad voraz. Abrió la caja de nuevo, sacó el cuaderno que había empezado a leer en el estadio, y pasó las páginas con más cuidado. Entre los cálculos y las notas técnicas, encontró una fotografía pegada con cinta adhesiva. Era una imagen granulada, tomada en una reunión social. En ella aparecían 3 hombres brindando con copas de champán. Uno era claramente Valeriano Rossi, con su mirada intensa y preocupada. El otro era un político famoso de la época, cuya sonrisa parecía una máscara de cera, y el tercero, Jacinto sintió un vuelco en el estómago. El tercer hombre, joven y arrogante en la foto, tenía una cicatriz peculiar en la barbilla. Jacinto lo había visto muchas veces en la televisión y en los periódicos recientes. Era Dante Montemayor, el actual jefe del Consorcio de Renovación Urbana de la ciudad, un hombre poderoso que se rumoreaba sería el próximo candidato a la alcaldía. Debajo de la foto,
Rosy había escrito con tinta roja, el pacto de silencio. Montemayor sabe que el suelo es inestable, pero necesita el contrato para su carrera política. Han decidido ignorar la falla de resonancia. Dicen que es un riesgo aceptable. ¿Aceptable para quién? ¿Para las 100.000 almas que gritarán gol sobre un abismo? Jacinto pasó la página y encontró un mapa geológico detallado de la zona de Santa Úrsula. Rosy había dibujado las capas de subsuelo volcánico, marcando una cámara de eco natural, una burbuja de lava enfriada justo debajo de la cabecera sur. Según las notas al margen, la frecuencia de vibración de una multitud saltando al unísono podría entrar en resonancia con esta cámara, provocando no solo grietas, sino un colapso catastrófico de la estructura. Rosy había diseñado un sistema de contrapesos hidráulicos para neutralizar esto, un sistema costoso y complejo. Pero en la siguiente página, había una carta oficial, firmada por Montemayor, rechazando la instalación de los contrapesos por restricciones presupuestarias y de tiempo. El horror se asentó en la habitación de Jacinto. El Estadio Azteca, el orgullo de la nación, estaba construido sobre una bomba de tiempo geológica, y los fusibles habían sido encendidos por la ambición de un hombre que ahora ostentaba el poder absoluto. Y lo peor no era eso, lo peor era la última entrada del diario, fechada 2 días antes de la desaparición de Rosy. Me han amenazado. Dicen que si hablo, mi familia en Italia sufrirá, pero no puedo callar. He escondido los planos originales de los contrapesos y la prueba del fraude geológico en la caja. Si algo me pasa, quien encuentre esto debe saber que la solución existe. El estadio puede salvarse, pero Montemayor debe caer primero. Jacinto cerró el cuaderno. El silencio de su habitación le pareció de repente ensordecedor. Miró sus manos, las manos de un limpiador, manos acostumbradas a borrar la suciedad, no a destaparla. Pero ahora tenía en su poder la suciedad más grande de todas. Sabía que los hombres del estadio no se detendrían, habían perdido la caja, pero eventualmente rastrearían al personal de limpieza. Tenía que moverse, tenía que hacer algo, pero ¿a quién acudir en una ciudad donde el dinero compraba el silencio y la justicia? ¿Era una fábula para los niños? De repente, un golpe seco sonó en la puerta del edificio, 3 pisos más abajo. No fue un golpe de visita. Fue un golpe de autoridad. Jacinto apagó la luz de golpe. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle a través de las cortinas raídas. Un auto negro, idéntico al que imaginaba que usarían los hombres del estadio, estaba aparcado frente a la entrada. Vio a 2 figuras bajar. No habían tardado en encontrarlo. Tal vez alguien del turno lo había mencionado o tal vez don Elías había sido interrogado. No importaba el cómo, importaba el ahora. Jacinto tomó la caja, metió los cuadernos en una bolsa de plástico para protegerlos de la lluvia que empezaba a caer y miró hacia la escalera de incendios oxidada que daba al callejón trasero. Su vida tranquila había terminado. La casa había comenzado, y el limpiador del Azteca estaba a punto de convertirse en el hombre más buscado de la ciudad, no por un crimen que cometió, sino por una verdad que se negaba a permanecer enterrada bajo el concreto. La lluvia en la Ciudad de México tiene la capacidad de lavar los pecados de las avenidas, pero esa noche, el agua que caía del cielo parecía cómplice de la cacería. Jacinto se deslizó por la escalera de incendios, un esqueleto de metal oxidado que gemía con cada paso de sus botas viejas. El frío le calaba los huesos, pero el miedo era un combustible más potente que la adrenalina. Arriba, en el cuarto de azotea que había llamado hogar durante 15 años, escuchó el estruendo de la madera astillada. La puerta había cedido. Los hombres de negro estaban dentro. Imaginó sus siluetas recortadas contra la luz de la lámpara, revolviendo su colchón, tirando su ropa al suelo, violando la poca dignidad que había logrado acumular en una vida de trabajo silencioso. Pero no había tiempo para la nostalgia. Jacinto saltó los últimos 2 metros hacia el callejón, aterrizando sobre un charco de agua aceitosa que amortiguó el sonido de su caída, aunque el impacto envió una descarga eléctrica de dolor a través de sus tobillos. Se pegó a la pared de ladrillo, respirando el aire cargado de ozono y basura podrida. Arriba, una linterna barrió el vacío de la escalera de incendios, cortando la lluvia con un haz de luz blanca. Jacinto se encogió, haciéndose pequeño, una habilidad que había perfeccionado durante décadas limpiando los desastres de otros sin ser notado. La luz pasó de largo. Eran cazadores arrogantes. Buscaban a un hombre que corre, no a uno que sabe fundirse con la mugre de la ciudad. Jacinto esperó contando los latidos de su corazón, hasta que la luz se retiró. Entonces,
Echó a andar. No corrió. Un hombre corriendo a las 3 de la mañana llama la atención de la policía, y la policía, en esta historia, no era una salvación, sino otra boca del mismo monstruo. Caminó con el paso rápido y encorvado de quien llega tarde al turno de noche, abrazando la bolsa de plástico contra su pecho como si fuera un bebé enfermo. La ciudad a esa hora era un territorio hostil, un laberinto de sombras alargadas y neones parpadeantes, que se reflejaban en el asfalto mojado como heridas abiertas. Jacinto sabía que no podía quedarse en la calle, necesitaba un refugio, pero más que eso, necesitaba entender. La caja de Valeriano Rossi quemaba contra su piel. Necesitaba a alguien que pudiera traducir el lenguaje de los ingenieros, a alguien que pudiera decirle si la amenaza escrita en esos cuadernos era una profecía ineludible o los delirios de un loco. Recordó una dirección anotada en la contraportada del diario, un nombre escrito con trazos vacilantes, casi ilegibles: Mateo Vidal, calle Donceles 44. El único que no vendió su alma, Mateo Vidal. El nombre le sonaba de los periódicos viejos que a veces leía durante sus descansos en el estadio. Había sido un ingeniero estructural prometedor, la mano derecha de Rossi, hasta que un escándalo de alcoholismo y negligencia profesional, probablemente fabricado, Jacinto se daba cuenta ahora, lo había borrado del mapa a finales de los 60. Si seguía vivo, si esa dirección seguía vigente, era su única esperanza. El trayecto hacia el centro histórico fue una odisea de paranoia. Cada coche que reducía la velocidad, cada sirena lejana, cada sombra que se movía en la periferia de su visión, le hacía apretar los dientes. Jacinto se subió a un autobús nocturno, pagando con monedas que sacó de su bolsillo con dedos temblorosos. Se sentó en la última fila, rodeado de trabajadores exhaustos y borrachos dormidos. Nadie lo miró. Para el mundo, él seguía siendo invisible, un viejo con ropa de trabajo empapada, pero bajo esa ropa llevaba la sentencia de muerte de la joya arquitectónica de la nación. Miró por la ventana empañada, viendo pasar la ciudad como una película de terror muda. El Estadio Azteca, a kilómetros de distancia, se alzaba en su mente no como un coloso deportivo, sino como una tumba gigantesca, esperando ser llenada. Llegó a la calle Donceles poco antes del amanecer. La lluvia había amainado, dejando una bruma gris que envolvía los edificios coloniales. El número 44 era una librería de viejo, con una fachada de piedra desgastada y una reja de metal cerrada con un candado que parecía no haberse abierto en años. El letrero, Librería El Laberinto, colgaba de una sola cadena, chirriando con el viento. Jacinto sintió que el mundo se le venía encima. ¿Y si Vidal estaba muerto? ¿Y si Rossi había escrito esa dirección como un último recurso que ya no existía? Desesperado, golpeó la cortina metálica. El sonido fue escandaloso en la quietud de la madrugada. Golpeó de nuevo y otra vez, gritando el nombre de Mateo Vidal con una voz que se quebraba por la desesperación. «¡Lárgate, borracho!», gritó una voz desde el interior amortiguada por la puerta. «¡No tengo dinero! ¡No quiero dinero!», respondió Jacinto pegando la boca al metal frío. «Vengo de parte de Valeriano. Tengo la caja». El silencio que siguió fue absoluto, pesado. Luego se escuchó el sonido de cerrojos siendo descorridos uno tras otro. Una secuencia interminable de seguridad paranoica. La cortina metálica se levantó apenas medio metro. Un par de ojos inyectados en sangre, enmarcados por una barba blanca y descuidada, lo miraron desde el suelo. El olor a papel viejo y whisky barato salió de la rendija como un golpe físico. «¿Qué has dicho?», gruñó el hombre. «Valeriano Rossi», susurró Jacinto mirando a ambos lados de la calle desierta. «Encontré su caja, debajo de la 110. La puerta se abrió lo suficiente para dejarlo pasar y se cerró de golpe tras él, sumiéndolos en una penumbra polvorienta. La librería era un caos de torres de libros que desafiaban la gravedad, mapas antiguos y botellas vacías. Mateo Vidal, que vestía una bata de dormir sucia y pantuflas, no se parecía en nada al joven ingeniero brillante de las fotos de archivo. Era una ruina humana, un edificio colapsado por dentro. Pero sus ojos, al ver el paquete que Jacinto sacaba de la bolsa, se encendieron con una lucidez aterradora. Vidal arrancó el hule con manos ansiosas. Cuando vio la caja metálica, soltó un gemido que sonaba entre el llanto y la risa histérica. Acarició el nombre grabado de Rossi como si tocara el rostro de un amante perdido. «Lo sabía», murmuró Vidal cayendo de rodillas sobre la alfombra raída. Sabía que no se había ido sin dejar un seguro. Todos decían que estaba loco, que se había suicidado en Europa, pero él era demasiado meticuloso para morir sin terminar su obra. Llevó la caja a una mesa despejada bajo una lámpara de banquero con luz verde. Abrió los cuadernos. Jacinto observó cómo el viejo ingeniero pasaba las páginas,
sus ojos moviéndose frenéticamente, murmurando ecuaciones y maldiciones. De repente, Vidal se detuvo, su rostro palideció, volviéndose del color de la ceniza. «Dios mío», susurró Vidal, «no es solo una falla, es un amplificador». «¿Qué quiere decir?», preguntó Jacinto sintiendo que el frío de la calle volvía a entrar en su cuerpo. Vidal levantó la vista, y por primera vez, miró a Jacinto con respeto, o tal vez con compasión. El suelo de Santa Úrsula es lava volcánica solidificada llena de burbujas de aire, cavernas. Rossi descubrió que la estructura del estadio, tal como la rediseñó Montemayor para ahorrar costos, actúa como un diapasón. Vidal tomó un lápiz y dibujó un esquema rápido en un papel. Si el estadio se llena a su máxima capacidad y la gente salta a un ritmo específico, digamos, celebrando un gol o durante un concierto, la vibración no se disipa, se acumula, viaja hacia abajo, rebota en las cavernas de lava y regresa con el doble de fuerza. Se llama resonancia armónica destructiva. ¿Se caerá?, preguntó Jacinto con la voz temblorosa. «No se caerá», corrigió Vidal con una sonrisa macabra. «Se licuará. El concreto perderá su cohesión. Las gradas se convertirán en arena movediza y acero retorcido en cuestión de segundos. Se tragará a la gente». Rossi calculó que sucedería cuando el estadio alcanzara una ocupación del 100% y una excitación sincronizada de más de 120 decibelios. Jacinto pensó en los partidos que había presenciado. Había visto el estadio lleno, sí, pero nunca al límite absoluto, nunca con esa sincronía perfecta que describía Vidal. Pero el próximo mes era la final internacional. Se esperaba una asistencia récord. Iban a instalar gradas supletorias. «¿Montemayor sabe esto?», preguntó Jacinto. «Montemayor sabe que hay un riesgo», dijo Vidal, escupiendo el nombre, pero sus ingenieros le dijeron que la probabilidad era baja. Un evento de cisne negro. Le dijeron que costaría millones arreglarlo y retrasaría su carrera política. Así que decidieron apostar. Apostaron con vidas humanas. Rossi quiso detenerlo, quiso instalar los amortiguadores sísmicos que ves en estos planos. Montemayor lo hizo desaparecer, y a mí me destruyeron la reputación para que nadie creyera una palabra de lo que dijera. Vidal comenzó a reír, una risa seca y rota. «Llegas 40 años tarde, amigo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Un borracho y un limpiador contra el hombre más poderoso de la ciudad. Podemos mostrar esto», dijo Jacinto señalando la caja. «Aquí están las pruebas, las firmas, los rechazos de los amortiguadores». «¿A quién?», replicó Vidal con amargura. «¿A la prensa? Montemayor es dueño de la mitad de los periódicos. ¿A la policía? Él nombra a los jefes de policía». Antes de que Jacinto pudiera responder, el teléfono de la librería sonó. Era un aparato antiguo, de disco, negro y pesado. El sonido fue estridente, cortando el aire como un cuchillo. Vidal y Jacinto se miraron. Nadie llamaba a esa hora. Nadie llamaba nunca a esa librería. El teléfono sonó una segunda vez, luego una tercera. Vidal, con la mano temblorosa, descolgó el auricular y se lo llevó a la oreja lentamente. No dijo nada. Escuchó durante 10 segundos eternos. Su expresión cambió del miedo a una resignación absoluta. Colgó el teléfono con suavidad. «Saben que estás aquí», dijo Vidal, su voz ahora extrañamente tranquila. «Rastrearon la matrícula del taxi que tomaste después del autobús. No preguntes cómo. Ellos siempre saben. Vienen hacia acá». «Tenemos que irnos», dijo Jacinto agarrando la caja. «Tú tienes que irte», corrigió Vidal. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un revólver viejo, un Colt oxidado. Luego sacó un manojo de llaves y se lo lanzó a Jacinto. «Hay una salida trasera. Da a los túneles del drenaje antiguo. Te llevarán hasta la estación del Metro Allende». «Venga conmigo», suplicó Jacinto. «Yo solo te retrasaría. Mis piernas ya no sirven para correr, y mi hígado tampoco. Además», Vidal cargó el arma con movimientos lentos y ceremoniosos. «Alguien tiene que entretenerlos en la puerta. Alguien tiene que comprarte tiempo. He vivido como un cobarde los últimos 40 años. Escondiéndome en esta tumba de libros. Déjame hacer algo útil por una vez. Déjame ser el ingeniero que Rossi creía que yo era». Un chirrido de neumáticos se escuchó en la calle, seguido de portazos. Eran rápidos. «Vete», gritó Vidal, empujando a Jacinto hacia la trastienda. «Busca a la loba. Es la única que puede publicar esto sin que la maten antes. Vete ya». Jacinto miró por última vez al viejo ingeniero, que se acomodaba la bata como si fuera una armadura, y se servía un último vaso de whisky
Mientras apuntaba con el revólver hacia la puerta de entrada, Jacinto corrió hacia la oscuridad de la trastienda, con las lágrimas nublándole la vista. Mientras abría la rejilla del suelo que conducía al drenaje, escuchó el primer golpe en la puerta principal. Luego la voz de Vidal, fuerte y clara por primera vez en décadas. «Bienvenidos, caballeros. La librería está cerrada, pero el infierno está abierto». El disparo que siguió fue el sonido más fuerte que Jacinto había escuchado jamás, más fuerte incluso que el rugido de un gol en el Estadio Azteca. Y mientras se sumergía en las entrañas fétidas de la ciudad subterránea, supo que la historia de la Butaca 10 acababa de cobrar su primera víctima. Ahora no solo cargaba con un secreto, cargaba con un sacrificio, y el nombre de La Loba resonaba en su mente como la siguiente pista en este mapa de sangre y concreto. El eco del disparo que acabó con la vida de Mateo Vidal no murió en la librería. Viajó con Jacinto a través de la oscuridad húmeda y opresiva del drenaje profundo, bajo la ciudad, donde la luz del sol es un mito y el aire pesa como plomo líquido. El limpiador del Estadio Azteca avanzaba tropezando, con el agua fétida llegándole hasta las rodillas. Cada paso era una lucha contra el lodo y la desesperación. Las ratas, dueñas y señoras de ese inframundo, chillaban al paso de su linterna moribunda, ojos rojos que destellaban en la penumbra como brasas de un incendio lejano. Jacinto no lloraba. El miedo había secado sus lágrimas, dejando en su lugar una frialdad pétrea, la determinación de quien ya no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo. Abrazaba la caja metálica contra su pecho, protegiéndola de la inmundicia, consciente de que ahora no solo llevaba papeles, sino el alma de dos hombres, el arquitecto que vio el futuro y el ingeniero que murió para protegerlo. Salió a la superficie una hora después, emergiendo por una alcantarilla en un callejón trasero cerca del metro Allende, tal como Vidal le había indicado. La ciudad de arriba estaba despertando. El gris del amanecer bañaba las calles con una luz triste y deslavada. Jacinto, cubierto de lodo y oliendo a muerte, se pegó a las paredes, evitando las miradas de los primeros panaderos y barrenderos que comenzaban su jornada. Se sentía como un espectro, una mancha en el paisaje urbano. Al pasar frente a un puesto de periódicos que acababa de abrir, vio la primera plana de un diario sensacionalista. El titular, impreso en letras rojas y gordas, le heló la sangre. Explosión en el centro histórico. Se suicida ingeniero loco tras incendiar su propio negocio. La maquinaria de Dante Montemayor era rápida. Ya habían reescrito la historia. Vidal no era un héroe, ahora era un loco suicida. Y si atrapaban a Jacinto, él sería el cómplice trastornado. Necesitaba encontrar a La Loba. El nombre resonaba en su cabeza con una mezcla de esperanza y terror. En los círculos más bajos de la ciudad, entre los trabajadores nocturnos y los olvidados, Elena La Loba Lobo no era una persona, era una leyenda urbana. Se decía que operaba desde el corazón del barrio Bravo de Tepito, un lugar donde la policía no entraba sin permiso, y donde las leyes del Estado se disolvían ante las leyes de la calle. Era una periodista que había sido expulsada de todas las redacciones oficiales por hacer demasiadas preguntas. Una mujer que ahora dirigía una red subterránea de información, una voz pirata que transmitía verdades incómodas a través de frecuencias de radio ilegales y panfletos clandestinos. Jacinto cruzó la ciudad como una sombra, subió a un pecero abarrotado, escondiéndose en la parte trasera, con la cabeza baja y la gorra calada hasta los ojos. El olor del drenaje que emanaba de su ropa hizo que los otros pasajeros se apartaran con muecas de asco, dándole involuntariamente el espacio que necesitaba. Nadie quería mirar al mendigo sucio. La invisibilidad seguía siendo su mejor arma. Llegó a Tepito cuando el sol ya estaba alto, pero en el laberinto de lonas y puestos del mercado siempre parecía ser de tarde. El lugar era un organismo vivo, vibrante y peligroso, un caos de música a todo volumen, olor a garnachas fritas y miradas que evaluaban el valor de tu vida en segundos. Jacinto sabía que preguntar abiertamente por La Loba era una sentencia de muerte. Tenía que ser inteligente. Recordó un viejo código que los vendedores de periódicos usaban para referirse a ella. Buscó un puesto de revistas viejas, atendido por una mujer anciana con la piel curtida como el cuero. Buscó tinta roja que no se borre, susurró Jacinto, usando la frase clave que había escuchado años atrás en los vestuarios del estadio. La anciana levantó la vista. Sus ojos,
lechosos por las cataratas, parecieron escanear el alma de Jacinto. No dijo nada, simplemente señaló con la barbilla hacia un callejón estrecho detrás de un puesto de ropa falsificada, un pasadizo oscuro custodiado por un altar a la Santa Muerte. Jacinto se adentró en el callejón. Al final, había una puerta de metal reforzada, sin timbre ni manija. Golpeó 3 veces, pausó y golpeó 2 veces más. Una mirilla se abrió, revelando un par de ojos oscuros y desconfiados. «Vengo de parte de Mateo Vidal», dijo Jacinto, su voz ronca por el humo y el cansancio. «Él pagó mi entrada anoche con su vida». La puerta se abrió con un chasquido pesado. Jacinto fue jalado hacia adentro por 2 brazos fuertes. Se encontró en un sótano amplio, iluminado por luces de neón parpadeantes y lleno del zumbido constante de servidores informáticos y máquinas de imprenta antiguas. El aire olía a cigarro y café quemado. En el centro de la habitación, sentada frente a una consola de radio llena de cables y micrófonos, estaba ella, Elena la Loba. Lobo no era la amazona gigante que Jacinto había imaginado. Era una mujer menuda, de unos 50 años, con el cabello gris cortado casi al ras y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Vestía una camiseta negra y pantalones militares, pero su presencia llenaba la habitación. Emanaba una autoridad feroz, una energía cinética contenida. «Vidal está muerto», dijo ella, no como una pregunta, sino como una confirmación. Su voz era grave, textura de grava y humo. «Lo escuché en la frecuencia de la policía. Dijeron, incidente térmico. Malditos bastardos. Se llevó a unos cuantos con él», respondió Jacinto, colocando la caja sobre la mesa llena de papeles. «Me dijo que usted era la única que tendría el valor de ver esto». La Loba miró la caja oxidada, apagó su cigarrillo en un cenicero desbordado y se acercó. Sus manos manchadas de tinta tocaron el metal con una delicadeza sorprendente. «La caja de Rossi», susurró, con un brillo de reconocimiento en los ojos. «Mateo habló de esto durante años, cuando estaba sobrio. Siempre pensé que era su forma de lidiar con la culpa. Nunca creí que fuera real». Jacinto abrió la caja y desplegó los planos y el diario sobre la mesa. La Loba comenzó a leer, a medida que sus ojos recorrían las líneas escritas por el arquitecto muerto y las notas de Vidal. Su expresión de cinismo habitual se desmoronó, reemplazada por un horror genuino. Llamó a uno de sus asistentes, un joven con gafas gruesas que comenzó a escanear los documentos frenéticamente. «Esto no es solo corrupción, viejo», dijo la Loba levantando la vista hacia Jacinto. «Esto es asesinato en masa premeditado. Montemayor sabe de la resonancia. Mira aquí. En este memorándum interno que Rossi robó, hay una estimación de bajas aceptables. Calcularon que si el estadio colapsa parcialmente, el seguro y los fondos de emergencia internacional le darían más dinero que la propia operación del estadio». Jacinto sintió que las rodillas le fallaban. Se dejó caer en una silla de plástico. «La final es en 3 días», dijo Jacinto. «Van a llenar el estadio. Han puesto gradas extra. Va a estar más pesado que nunca. Y será el partido más ruidoso de la década», añadió la Loba, encendiendo otro cigarro con manos temblorosas. «México contra Brasil. Si hay un momento para que esa cámara de eco despierte y trague a 80,000 personas, es este domingo. ¿Puede publicarlo?», preguntó Jacinto. «¿Puede detenerlo?». La Loba soltó una risa amarga. «Si publico esto ahora en mi web, lo bloquearán en 10 minutos. Si imprimo panfletos, la policía quemará el barrio antes de que salgan a la calle. Montemayor controla la narrativa. Necesitamos algo más grande. Necesitamos secuestrar la señal». Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando a toda velocidad. «Vidal no te envió aquí solo para que yo leyera esto. Te envió porque sabía que yo tengo acceso a la red troncal de transmisión del estadio. Hace años intentamos meter un transmisor pirata para denunciar el fraude electoral durante un partido. Fallamos. Pero los planos del cableado siguen aquí». Se detuvo frente a Jacinto y lo miró fijamente. «Escúchame bien, limpiador. No podemos detener el partido desde fuera. Montemayor tiene al ejército cuidando el perímetro. La única forma de que la gente nos crea, la única forma de vaciar ese estadio antes de que se convierta en una tumba, es transmitir la verdad en las pantallas gigantes, en el audio del estadio, justo antes del pitido inicial. Tenemos que hacer que la voz de Rossi suene dentro de la bestia». «¿Quiere que volvamos a entrar?», preguntó Jacinto, sintiendo que el destino le jugaba una broma cruel.
Acababa de escapar del infierno, y ahora le pedían que regresara con un bidón de gasolina. No volveremos, corrigió la loba sacando un mapa detallado de los túneles de servicio del Azteca, mucho más completo que el que Jacinto conocía. Tú vas a entrar, tú eres el único que conoce los ritmos del lugar, las sombras donde esconderse. Yo te guiaré por radio desde aquí, pero necesitamos insertar este casete. Levantó una cinta vieja que había sacado de la caja de Rossi. En la cabina de control central, Jacinto miró la cinta. Estaba etiquetada con la letra temblorosa de Rossi, la prueba acústica, 1966. ¿Qué hay en la cinta?, preguntó, inesperado. La voz del propio Rossi, dijo la loba. Grabó sus discusiones con Montemayor, grabó las amenazas, y grabó el sonido de la tierra rugiendo bajo los cimientos durante las pruebas de carga. Si ponemos eso en el sistema de audio, de 50.000 vatios del estadio, nadie podrá ignorarlo. Será el fantasma del arquitecto gritando desde la tumba. Un golpe fuerte en la puerta de metal hizo que todos en el sótano se congelaran. No era el golpe rítmico de un aliado, era un golpe de ariete. ¡Abran!, gritó una voz amplificada por un megáfono desde el callejón. «Policía Federal, sabemos que tienen al terrorista». La loba maldijo y corrió hacia la consola accionando un interruptor que comenzó a borrar los discos duros. «Nos han encontrado demasiado rápido». «Alguien habló», dijo ella, sacando una escopeta recortada de debajo de la mesa. «No tienes tiempo para discutir, limpiador. Tienes que salir por el túnel de escape. Lleva la cinta, lleva los originales». «¿Y usted?», preguntó Jacinto, retrocediendo hacia una puerta oculta detrás de un estante. «Yo les daré un show», dijo la loba, cargando el arma con una sonrisa salvaje. «Siempre quise salir en las noticias de la noche. Vete, haz que el estadio escuche, haz que tiemble por las razones correctas». Jacinto se metió en el pasadizo secreto justo cuando la puerta de entrada estallaba hacia adentro, en una lluvia de chispas y metal retorcido. Mientras corría por el túnel estrecho, escuchó el sonido inconfundible del fuego cruzado a sus espaldas. Otra vida sacrificada, otro guardián caído. Jacinto apretó la cinta de Rossi en su mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ya no era solo un limpiador, era el portador de la última voluntad de los muertos. Y el domingo, en la gran final, él sería el único jugador en el campo que importaba. El domingo de la final, amaneció con un sol implacable, una esfera de fuego blanco que parecía querer fundir el asfalto de la calzada de Tlalpan. Para los 100.000 peregrinos que marchaban hacia el Estadio Azteca, ese calor era bendito, parte de la liturgia del fútbol. Sudar era purgarse antes de la gloria. Pero para Jacinto, agazapado en el interior sofocante de un conducto de ventilación industrial en la cara norte del estadio, el calor era una tortura diseñada para romper su voluntad. Llevaba allí 6 horas, inmóvil, respirando polvo de fibra de vidrio y escuchando el rugido creciente de la multitud que se filtraba a través de las rejillas metálicas. El gigante de concreto estaba despertando, y esta vez Jacinto sentía su despertar no como una celebración, sino como el estiramiento perezoso de un depredador hambriento. La ciudad había declarado el día como festivo. Los periódicos, controlados por la mano invisible de Dante Montemayor, ignoraban el incendio de la librería y la masacre en Tepito, relegándolos a notas al pie sobre ajustes de cuentas entre pandillas. Jacinto era ahora oficialmente un fantasma, un terrorista buscado cuya foto granulada, extraída de su expediente laboral, colgaba en las casetas de vigilancia con la etiqueta de armado y peligroso. Pero la ironía, cruel y perfecta, era que nadie conocía el estadio mejor que el hombre encargado de limpiar sus miserias. Mientras la policía y el ejército formaban un anillo de acero alrededor de las entradas públicas, revisando bolsos y escaneando rostros, Jacinto se arrastraba por las arterias del edificio, por los espacios negativos que los arquitectos dibujan pero que nadie habita. A las 11 de la mañana el estadio abrió sus fauces. El sonido de los torniquetes girando era como el clic de 1000 gatillos siendo amartillados. Jacinto sintió la vibración inicial cuando las primeras oleadas de hinchas corrieron hacia las gradas generales. El metal del conducto donde se escondía comenzó a temblar. No era el temblor habitual, era esa frecuencia baja y nauseabunda de la que hablaba Mateo Vidal, una resonancia que no se oía con los oídos, sino con los dientes y los huesos. La cámara de eco, bajo el suelo volcánico, estaba respondiendo. La trampa estaba armada. Jacinto sabía que no podía permanecer en el conducto para siempre. Su objetivo era la cabina de control central, el Palomar, suspendido en lo más alto del estadio, justo debajo del techo voladizo. Era una fortaleza de cristal y acero desde donde se controlaba la voz de Dios, el sistema de megafonía y las pantallas gigantes. Para llegar allí,
Tenía que ascender 40 metros verticales a través de la infraestructura de servicio, evitando a los guardias de élite que Montemayor había desplegado en los pasillos VIP. Salió del conducto en un cuarto de máquinas del nivel 2, un espacio lleno de calderas y transformadores que zumbaban con violencia. Su uniforme de limpiador, ahora sucio y desgarrado, ya no era un disfraz, sino una segunda piel de batalla. Se lavó la cara con agua grasienta de una tubería que goteaba, tratando de quitarse el hollín de Tepito. Se miró en el reflejo de una lámina de metal. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras negras, brillando con la fiebre de la desesperación. Apretó la cinta de Rossi en su bolsillo, asegurándose de que seguía allí. Era su única arma, su única verdad. Comenzó el ascenso por las escaleras de gato, ocultas detrás de los muros falsos de los baños de lujo. Subía al ritmo de los cánticos de la hinchada. ¡México! ¡México! Cada grito era un golpe de presión sobre la estructura. Al llegar al nivel de los palcos, se detuvo. A través de una rendija en el panel de mantenimiento, pudo ver el palco de honor. Allí estaba él, Dante Montemayor, impecable en un traje de lino gris, sosteniendo una copa de cristal y riendo con el presidente de la Federación Internacional. Parecía un emperador romano contemplando el circo, ajeno a que el suelo bajo sus pies estaba a punto de convertirse en arena movediza. La arrogancia de aquel hombre, su disposición a sacrificar a miles por una foto de portada y un contrato de obra pública, encendió en Jacinto una furia fría que le estabilizó el pulso. Siguió subiendo. El aire se volvía más delgado, más caliente. Estaba llegando a la estructura del techo. Aquí, la vibración era aterradora. Las vigas de acero gemían. Un sonido agudo y metálico, como si el estadio estuviera llorando. Jacinto vio grietas finas, como telas de araña, formándose en el concreto de los soportes principales. Polvo de cemento caía sobre él como nieve gris. El tiempo se acababa. El partido estaba a punto de comenzar. Llegó al pasillo final que conducía a la cabina de control. Estaba desierto, extrañamente silencioso en comparación con el caos de abajo, pero Jacinto no era ingenuo. Sabía que el silencio era una trampa. Avanzó pegado a la pared, con un destornillador largo y oxidado en la mano, una herramienta que había recogido en el cuarto de máquinas. La puerta de la cabina estaba a 10 metros, 5 metros. Una sombra se desprendió de un nicho oscuro. Era el hombre de la voz rasposa, el jefe de seguridad que había liderado la cacería en las gradas la primera noche. No sacó un arma. No quería hacer ruido tan cerca del palco presidencial. En su lugar, sacó una porra retráctil de acero y sonrió, una mueca depredadora que mostraba dientes manchados de tabaco. «Sabía que vendrías, basurero», dijo el hombre, bloqueando el camino. «Las ratas siempre intentan subir cuando el barco se hunde». «El barco se está hundiendo de verdad», respondió Jacinto, su voz firme a pesar del miedo. «¿No siente el suelo? ¿No oye cómo cruje? Usted también va a morir aquí». El hombre se rió y atacó. Fue rápido, brutalmente eficiente. El primer golpe de la porra impactó en el hombro de Jacinto, enviando una descarga de dolor paralizante por todo su brazo izquierdo. Jacinto cayó de rodillas, soltando el destornillador. El hombre alzó la porra para el golpe final, un golpe destinado a romperle el cráneo. Pero Jacinto no había sobrevivido a las alcantarillas y a las balas para morir de rodillas. Recordó los movimientos de limpieza, la memoria muscular de años fregando suelos. Se lanzó hacia adelante, no hacia atrás, barriendo las piernas del hombre con su propio cuerpo. El jefe de seguridad, sorprendido por la maniobra suicida, perdió el equilibrio y cayó pesadamente. Su cabeza golpeó contra el marco de metal de una puerta de incendios con un sonido seco y definitivo. Quedó inmóvil. Jacinto se levantó, jadeando, sosteniendo su brazo herido. No miró al hombre caído. Se arrastró hacia la puerta de la cabina de control. Estaba cerrada electrónicamente. A través del cristal reforzado, vio a dos técnicos sentados frente a consolas llenas de luces parpadeantes, con auriculares puestos, ajenos a la pelea que acababa de ocurrir afuera. Abajo, en la cancha, el árbitro pitó el inicio del partido. 100.000 personas saltaron al unísono. El impacto fue inmediato. El pasillo se sacudió violentamente, arrojando a Jacinto contra la pared. Las luces del techo parpadearon y estallaron. Una grieta visible, gruesa como una serpiente, se abrió en el muro frente a él. Dentro de la cabina, los técnicos se miraron con pánico, agarrándose a sus sillas. El cisne negro de Rossi había llegado. La resonancia había alcanzado el punto crítico. Jacinto sabía que no podía forzar la cerradura electrónica. Necesitaba que le abrieran.
Golpeó el cristal con su mano sana, gritando, señalando la grieta, señalando el techo que comenzaba a desprender pedazos de mampostería. Uno de los técnicos, un joven con cara de niño, lo vio la sangre en la cara de Jacinto, vio el terror en sus ojos, y luego miró sus propios monitores. Las lecturas de audio estaban en rojo. Los sensores sísmicos del estadio, que solían ser una curiosidad, estaban gritando alertas de colapso inminente. El técnico dudó. Su compañero intentó detenerlo, pero el miedo es un maestro poderoso. El joven corrió hacia la puerta y accionó la apertura manual. Jacinto irrumpió en la cabina como una fuerza de la naturaleza, empujando al técnico a un lado. El aire acondicionado estaba helado, un contraste brutal con el infierno de afuera. «¡Nadie toque nada!», gritó Jacinto, blandiendo la cinta de casete como si fuera una granada. «¿Quién eres?», tartamudeó el técnico mayor. «Seguridad. Seguridad está durmiendo en el pasillo», gruñó Jacinto. «Y si no hacemos esto ahora, todos estaremos durmiendo bajo 1000 toneladas de escombros en 5 minutos». Se abalanzó sobre la consola principal de audio. Era un laberinto de botones y deslizadores. Una tecnología que superaba su comprensión, pero había una cosa que reconocía, una pletina de casete antigua, montada en el rack para reproducir música de fondo en caso de emergencia. «¿Cómo se conecta esto al sistema general?», preguntó Jacinto, agarrando al joven técnico por la camisa. Es el canal maestro, el fader rojo», respondió el chico temblando. «Pero si lo subes interrumpirás la transmisión nacional, interrumpirás el partido». «Esa es la idea», dijo Jacinto. Insertó la cinta de Valeriano Rossi, con un chasquido que sonó a sentencia. Sus dedos, manchados de sangre y mugre, se posaron sobre el fader rojo. Abajo, en el campo, Brasil armaba un contraataque. La multitud rugía, un sonido que hacía vibrar los empastes de las muelas de Jacinto. El suelo de la cabina oscilaba como la cubierta de un barco en tormenta. La puerta del pasillo se abrió de golpe. No era seguridad, era Dante Montemayor en persona, acompañado por 2 guardaespaldas militares con armas largas. Había subido desde el palco al sentir el temblor, o tal vez alertado por la caída de su jefe de seguridad. Su rostro, habitualmente una máscara de compostura política, estaba desfigurado por la ira. «Aléjate de esa consola», gritó Montemayor, su voz perdiendo toda elegancia. «Mátenlo». Los soldados levantaron sus rifles. Jacinto miró al hombre que había construido su imperio sobre mentiras y cadáveres. Miró al joven técnico, que se cubría la cabeza esperando el final, y luego miró el fader rojo. No había tiempo para discursos, no había tiempo para la justicia legal, solo había tiempo para la verdad. «Escucha al arquitecto», susurró Jacinto, y empujó el fader al máximo. Justo cuando el primer disparo estallaba el cristal de la cabina, llenando el aire de fragmentos brillantes que parecían diamantes cayendo en cámara lenta. Jacinto sintió un golpe caliente en el costado, pero su mano no soltó el control. El botón de play estaba presionado. El rugido de la multitud se cortó de golpe, reemplazado por un chirrido de estática que resonó en cada rincón del estadio, desde las gradas más altas hasta los vestuarios, desde las televisiones de millones de hogares, hasta la radio de los taxis en la calle. Y entonces, sobre el silencio atónito de 100.000 almas, la voz de un muerto comenzó a hablar. La voz que emergió de los altavoces no sonaba como una grabación de hace 40 años, sonaba como un juicio final transmitido en tiempo real. «Mi nombre es Valeriano Rossi», tronó la voz, con un acento italiano marcado y una solemnidad que heló la sangre de los 100.000 espectadores. «Y si están escuchando esto, es porque el suelo bajo sus pies está gritando». La estática del casete viejo crujió, y luego un sonido gutural, profundo y terrorífico llenó el estadio. No era música ni palabras, era el sonido de la tierra misma, el rugido de las cavernas de lava bajo los cimientos, capturado por los micrófonos sísmicos de Rossi décadas atrás. Era el sonido de una bestia despertando, amplificado a un volumen ensordecedor que hizo vibrar el pecho de cada hombre, mujer y niño presente. En el campo, el balón rodó hasta detenerse sin dueño. Los jugadores de Brasil y México miraron hacia el cielo, confundidos, buscando el origen de ese trueno artificial. En las gradas el efecto fue inmediato y milagroso. El cántico coordinado, los saltos rítmicos que estaban alimentando la resonancia destructiva, cesaron de golpe. El miedo paraliza, y en este caso, la parálisis fue la salvación. Al detenerse el movimiento frenético de la multitud, la carga armónica sobre la estructura se rompió. El edificio dejó de temblar con violencia para asentarse en una vibración nerviosa, como un animal que deja de convulsionar. El cisne negro,
Había sido decapitado por el silencio. En la cabina de control, el tiempo parecía haberse congelado. Dante Montemayor miraba los monitores con los ojos desorbitados, su rostro pálido bajo las luces de emergencia. La voz de Rossi seguía hablando, detallando con frialdad matemática cómo los recortes presupuestarios de Montemayor habían convertido el estadio en una trampa mortal. Dante Montemayor firmó sus sentencias de muerte para ahorrar en acero. Decía la cinta, miren a su alrededor, si el concreto tiene grietas, salgan, no corran, caminen, y nunca olviden quién los puso en peligro. Montemayor giró lentamente hacia Jacinto. El limpiador yacía desplomado sobre la consola, con una mano aún sobre los controles, y la otra presionando la herida en su costado, por donde la sangre manchaba su uniforme azul de un rojo oscuro y brillante. «Apágalo», susurró Montemayor, su voz quebrada, despojada de toda autoridad. «Apágalo, o te juro que nadie va a apagar nada», intervino uno de los soldados. El militar había bajado su rifle. Él también estaba escuchando. Él también tenía familia en las gradas populares. Miró a Montemayor con un desprecio que pesaba más que cualquier condena judicial. «El señor Rossi tiene la palabra, licenciado». En las pantallas gigantes, donde segundos antes se proyectaban los rostros de las estrellas del fútbol, ahora aparecía estática gris. Y de repente, gracias a la intervención remota de la loba, que había logrado penetrar el firewall del sistema en el caos, comenzaron a proyectarse los planos robados, documentos con la firma de Montemayor, rechazando los amortiguadores sísmicos, fotos de las grietas originales. La verdad, cruda y sin editar, se alzaba monumental ante los ojos del mundo. El estadio comenzó a vaciarse. No hubo una estampida desordenada. El mensaje de Rossi había infundido un temor reverente y cauto. La gente salía en un silencio sepulcral, mirando las vigas, mirando el suelo, conscientes por primera vez de la fragilidad del coloso que los contenía. Las sirenas de la policía exterior empezaron a aullar, pero esta vez no venían por Jacinto, venían porque el escándalo era demasiado grande, demasiado visible, demasiado ruidoso para ser ignorado o encubierto. Jacinto sintió que la fuerza lo abandonaba. El dolor en su costado era agudo pero extraño, lejano, como si le perteneciera a otro cuerpo. El joven técnico se acercó a él, con lágrimas en los ojos, y presionó una toalla limpia contra la herida. «Lo hiciste, viejo», sollozó el chico. «Detuviste el temblor, los callaste a todos». Jacinto intentó sonreír, pero solo logró una mueca cansada. Miró a través del cristal roto hacia el estadio que se vaciaba. Veía los asientos, miles de ellos quedando libres. Veía la basura que quedaba atrás, los vasos, los papeles, las banderas olvidadas. Su mente de limpiador registró el desorden, pero su corazón sintió una paz profunda. Esta vez, la basura no era lo único que quedaba la verdad. Montemayor intentó salir de la cabina, pero fue detenido en la puerta por un grupo de agentes federales que acababan de subir, alertados por la transmisión pirata y la presión mediática instantánea. No hubo resistencia. El hombre que se creía intocable salió esposado con la cabeza baja, bajo el abucheo de los pocos técnicos que quedaban. Su carrera política, su imperio y su libertad se habían derrumbado en los 3 minutos que duraba una cinta de casete. Jacinto fue sacado en una camilla poco después. Mientras los paramédicos lo llevaban por los pasillos de servicio, esos mismos túneles que él había barrido durante años, notó algo diferente. Los guardias, los policías, incluso los trabajadores de mantenimiento que se cruzaban en su camino, se detenían, se quitaban las gorras. Nadie sabía su nombre real. Para ellos, él era simplemente el hombre del uniforme azul, el limpiador que había secuestrado la voz de Dios para salvarlos. La fotografía que dio inicio a esta historia fue tomada meses después de ese día fatídico. Muestra el estadio vacío, en proceso de remodelación mayor para instalar finalmente los amortiguadores hidráulicos que Valeriano Rossi había diseñado. Pero si volvemos a mirar la esquina inferior derecha, allí está él. Jacinto no murió aquel día. La bala no tocó ningún órgano vital, aunque le dejó una cojera permanente y una cicatriz que le recordaba cada mañana el precio de la integridad. Sin embargo, Jacinto no regresó como un héroe público. Rechazó las entrevistas, rechazó el dinero de los programas de televisión que querían explotar su imagen de el limpiador salvador. Sabía que la fama es otra forma de ruido, y él había aprendido a amar el silencio. Regresó al estadio, no como jefe,
sino como supervisor de mantenimiento, bajo una nueva administración que respetaba cada grieta y cada tornillo. La imagen lo captura en su elemento, observando las gradas vacías con una escoba en la mano. Aunque ya no la usa tanto, su postura es diferente ahora. Ya no está encorvado por el peso de un secreto, sino erguido con la dignidad tranquila de un guardián que cumplió su juramento. Bajo el asiento número 10, ya no hay una caja escondida. El hueco fue sellado con concreto nuevo, pero Jacinto siempre se detiene allí unos segundos antes de terminar su turno. Toca el respaldo de plástico, siente la frialdad del material y susurra un agradecimiento silencioso a Valeriano Rossi, a Mateo Vidal y a todos aquellos que construyeron sobre la roca y no sobre la arena. Esta historia, amigos míos, no está en los libros oficiales de fútbol, no la encontrarán en las placas conmemorativas de bronce, ni en los museos del deporte. Es una historia que vive en los susurros de los túneles, en el eco que queda cuando la multitud se va, y en la memoria de aquellos que saben que, a veces, los cimientos del mundo no son sostenidos por los poderosos, sino por las manos callosas de quienes limpian lo que otros ensucian. Jacinto nos enseña que no hay papel pequeño en la historia de la humanidad. Nos recuerda que la verdad, por más profundo que se entierre, siempre encuentra una grieta por donde salir hacia la luz, especialmente si hay alguien dispuesto a barrer el polvo que la cubre. Hemos llegado al final de este viaje a través del tiempo y el concreto. Si la historia de Jacinto, el guardián silencioso del Azteca, ha resonado contigo, si crees que estas narrativas de héroes invisibles merecen ser contadas, te pido una última vez que le des me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. Ayúdanos a seguir revelando los ecos ocultos en las fotografías del pasado. Hasta la próxima historia. Mantengan los ojos abiertos. Nunca se sabe qué secreto puede estar escondido bajo el asiento que ocupas.